Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los sistemas de clasificación de los seres vivos. Entonces, empecemos. Es posible que la capacidad del ser humano de establecer similitudes y diferencias entre las distintas formas de vida se remonte a los inicios de la humanidad, cuando era indispensable reconocer frutos comestibles y los venenosos, o saber diferenciar entre un animal peligroso y una posible presa. El proceso de clasificación consiste en agrupar objetos a partir de características en común o un criterio específico. A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes formas de clasificar a los seres vivos dependiendo de la comunidad o el contexto en el que se realice. Y en el caso de la ciencia se han propuesto diferentes sistemas de clasificación que incluso actualmente siguen en debate. El primer sistema de clasificación conocido fue propuesto por Aristóteles en el año 300 a.C. En dicho sistema se dividieron los organismos en plantas y animales basándose en las similitudes y las diferencias en la forma de locomoción, los tipos de reproducción, el hábitat, entre otros. Desde la época de Aristóteles, numerosos naturalistas se han dedicado a describir y clasificar los seres vivos comparando su anatomía externa, especialmente después de las expediciones científicas desarrolladas en América a mediados del siglo XVI. Los naturalistas encontraron la necesidad de estandarizar y unificar la información, nombrar las especies con un método universal para así poder compartir la información que estaban encontrando. Así surgió la taxonomía, que se encarga de la clasificación de los organismos en ciertas jerarquías que evidencian sus similitudes y diferencias fundamentales. Junto a la taxonomía se encuentra la sistemática. Es una rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que presentan entre sí. Posteriormente, en el siglo XVIII, el botánico de origen sueco Carlos Linneo sentó las bases del sistema moderno de clasificación, al proponer un sistema jerárquico de clasificación con grandes grupos que contenían un conjunto de organismos subdivididos en pequeños grupos, dependiendo de la cantidad de características morfológicas que tenían en común. Adicionalmente, introdujo la nomenclatura binomial como la regla básica para nombrar a los seres vivos. En esta nomenclatura, el nombre científico de una especie se escribía en latín, en letra cursiva, y estaba compuesto por dos palabras. La primera corresponde al género al que pertenece la especie, y la segunda palabra, denominada epíteto específico, generalmente destaca sus características. En el siglo XIX, con la aceptación de la teoría de la evolución, se estableció que la mejor forma de clasificar a los seres vivos era reproduciendo su historia evolutiva, lo cual es el propósito de la sistemática biológica moderna. Para entender un poco el proceso que ha llevado la historia de la taxonomía y los sistemas de clasificación, vamos a hablar de la aparición de los dominios. Linneo propuso en el siglo XVIII 3 reinos: el animal, vegetal y mineral. Con el tiempo se descubrió que los minerales no eran organismos vivos y que había una enorme cantidad de seres que no encajaban en la clasificación de animales o plantas. En el siglo XIX, Ernest Haeckel propuso la creación del reino protista para agrupar a todos los organismos unicelulares que no se ajustaban al grupo de los animales o las plantas. Con el descubrimiento del núcleo celular, se observó que ciertos microorganismos lo poseían, mientras que otros no. Entonces se planteó la creación del reino Monera para agrupar a las bacterias sin núcleo, y se mantuvieron a los seres unicelulares o coloniales con núcleo dentro del reino protista. Ya en el siglo XX, Robert Whittaker propuso la creación del reino Fungi para agrupar a los hongos que anteriormente estaban repartidos en otros reinos eucariotas. Para esto usó la diferencia de la nutrición de estos organismos, los cuales se nutren por medio de la descomposición de la materia orgánica. En 1962, los microbiólogos Roger Steiner y C.B. Van Niel publicaron un artículo revolucionario en el que por primera vez se usaron los términos procariota y eucariota. Se propuso una nueva clasificación basada en este nuevo criterio celular. Steiner y Van Niel definieron a los procariotas como aquellos organismos que carecen de núcleo celular. La propuesta de Steiner y Van Niel rápidamente fue aceptada. Así se creó una nueva categoría taxonómica
que se llamó los dominios procariota y eucariota. Sin embargo, los microbiólogos continuaban teniendo grandes problemas para resolver la taxonomía de algunos procariotas. Entonces apareció el señor Carl Woese y su equipo. Woese fue un microbiólogo y biofísico estadounidense que desarrolló una técnica para estudiar la secuencia de los ribosomas, la secuencia de ARN proveniente del ribosoma, que es un organelo encargado de la síntesis de proteínas. Los nuevos estudios encontraron que, de acuerdo con las semejanzas del ARN ribosomal, hay una división de organismos procariotas aparte de los procariotas originales. A este grupo lo llamó arqueobacterias o arqueas y propuso un nuevo dominio o un tercer dominio llamado el dominio arquea. Hoy en día existen entonces 3 dominios: el dominio bacteria, donde se encuentran los procariotas más primitivos; el dominio arquea, donde se encuentran las bacterias extremófilas; y los eucariotas, que son todos los organismos con un núcleo. Las arqueobacterias y los eucariotas comparten un origen común más reciente, pues se han encontrado en las proteínas de la membrana interna rutas metabólicas muy similares. La importancia de la taxonomía no solo consiste en otorgar nombres universales a los organismos con los que convivimos, sino también ayudarnos a entenderlos y usarlos de la mejor manera. El primer paso para un uso apropiado de las especies es reconocerlas, y esto no podría darse sin la existencia de un sistema de clasificación. Listo chicos, hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado mucho, no olviden hacer la actividad y nos vemos la próxima. ¡Hasta pronto!